Recibimos con mucho, recibimos con mucho cariño a la doctora Carol Ullín. Ella tiene un muy interesante currículum. Sin embargo, consideramos que sus propias palabras la describen mejor. Ella dijo en una oportunidad: estoy comprometida con una formación no solamente intelectual, sino que afectiva, social y espiritual. Y no hay duda que para poder hacer visible todo este trabajo, uno tiene que estar en entornos que no pertenecen a ti o que no necesariamente pertenecen a ti. Le damos la bienvenida a Carol Ullín y la presentamos entonces para que dé su conferencia. Eh, Adelante. much- Muchas gracias. Me presento, soy mujer con sangre indígena y obviamente nací con un origen extremadamente pobre, materialmente y a nivel de sistema. Según todas las estadísticas de las organizaciones internacionales, una mujer que haya nacido en el lugar donde nací, en Chile tomaría 180 años salir de la pobreza. Y esos son números que siempre nos están midiendo nuestra existencia. Excepto que uno puede ser un poquito más astuta y mediante la educación salir de cualquier pobreza que uno esté situado. Pobreza material, espiritual, social e incluso religioso, como nos están mostrando a nivel mundial en Afganistán, ¿no? La educación es la única arma que tenemos como seres humanos para movernos de donde estemos parados y para explorar nuestra existencia. Y bueno, académicamente, la verdad es que también me he ido a un extremo con tantos grados universitarios. Tengo 5, más todos los postítulos que el año pasado terminé formalmente un postítulo de Teaching and Learning, que es enseñanza y aprendizaje, con un enfoque fuertemente pedagógica digital. Y eso fue porque hace 20 años que estoy enfocada en el uso de, en inglés se dice información, comunicación y tecnología. Al ponerlo en español se le dice TIC y se le cambia el enfoque. Pero en realidad en inglés es ICT, es tener la información adecuada, el proceso de comunicación y luego uno encuentra las herramientas adecuadas para el currículum. No es al revés. No es decir, oh, aquí tengo Google, voy a enseñarle a usar Google y luego me comunico. Eso va en contra de la dignidad humana. Pero acá estoy para mostrarle un poquitito, muy corto para tener más un diálogo que una cátedra, porque en realidad, como no los conozco, no podría hacer un diagnóstico de aprendizaje. Entonces aquí estoy como al medio del Estadio Nacional tratando de que me entiendan, pero no voy a tener forma de devolverlo. Mario, si tú proyectas, por favor. Yo comencé primero como auxiliar paramédico, porque en Chile saqué 381 puntos en la prueba de actitud en 1988. La verdad es que no respondo como aprendiz a ningún tipo de estructura estandarizada. Tengo problemas de aprendizaje, entonces cualquier minuto que me pongan a un lugar sin contexto me da pánico y no respondo, me bloqueo y además no aprendo con memorizándome, sino que aprendo haciendo. Entonces necesito mucha práctica de ejercicios para adquirir nuevos conceptos. Y eso a los 52 años lo sé, es por eso que mensualmente tengo que leer entre 40 y 50 libros mensuales, o si no, no mantengo mi músculo intelectual activo. Y mi chiquitita que tiene 12 años, ella anualmente lee 100 libros, y es un proceso familiar. No es negociable no leer, y es una cultura. Cuesta mucho tomarse eso, pero tiene que hacerse. Comencé como paramédico, luego fue por default, quiere decir que no tuve una planificación de carrera, nada, sino que me salió un quiste, me encontré en un hospital y tomé la oportunidad. La desgracia siempre ha sido una oportunidad para mí. Y ahí yo quería ser profesora de educación física porque era muy buena para correr, pero como me tuvieron que dar una cirugía, vi que era muy noble la enfermería,
pero porque antes, un año antes quería ser monja, siempre al servicio de los demás, pero siempre en el contexto de pobreza que yo viví, la burla era un mecanismo de comunicación. Y la burla, viví 21 años siempre que el mundo entero se burlaba de mí, entonces ya no respondía a la burla, pero era el mensaje que recibía. ¿Quién te crees tú? Y que mira con el color de piel que tiene, pero Carol, si tú eres la más tonta, ¿cómo va? Entonces, nunca crecí eh, humanamente con alguien que me dijera, tú te la puedes, tú puedes, Carol. No tuve retroalimentación positiva, entonces aprendí mediante la religión a los 14 años autoeducarme, autoeducarme mediante la lectura. Y encontré que la lectura, y como la Biblia tiene un papel especial, me gustaba el olor y encontraba que las parábolas como que Dios me estaba hablando. Y ahí empecé a fortalecerme espiritualmente y quizás lavarme el cerebro un poco porque no quedé embarazada pensando que mi cuerpo era el templo de Dios, entonces no dejé a nadie que me tocara. Entonces, por mientras que todas mis primas, familiares estaban quedando embarazadas a los 14, 16 años, yo era un logro que no estaba embarazada. Y ahí comenzó mi viaje a los 21 años, arrancando de Chile, me vine a Australia. Y bueno, aquí les voy a contar un poquito el viaje. Entonces, hoy les voy a compartir el cómo, teniendo tanta tecnología como la manera que nos estamos conectando en estos momentos, podemos también humanizar. Y humanizar por metodología, más que por pasión o caridad, sino que también necesitamos una estructura curricular, una estructura eh, intelectual. Como profesores necesitamos tener algún mecanismo de poder responder a esta crisis. La crisis en chino mandarín significa oportunidad y riesgo. Entonces tenemos que mitigar los riesgos, pero tomarlo como una oportunidad. O si no, se van a enfermar, o si no, no van a tener sentido todo su legado como profesores. Y bueno, decir que este es un trabajo hecho por equipo, es un trabajo que hago todos los días con el Centro de Innovación Digital de Latinoamérica, que está ubicado en Temuco, y felices de colaborar después de estos minutitos que me escuchan, ¿no? Gracias por la invitación de ISEC, me siento muy privilegiada de estar acá. Próxima. Entonces, la pregunta que nos hicimos un poco, y obviamente que es lo que trabajamos día a día, ¿es posible que las personas y sus comunidades tengan el máximo beneficio y el mínimo riesgo durante esta transformación digital? Entonces, es tener justicia un poco, porque en estos momentos nuestros sistemas institucionales están colapsados. La forma que las universidades, la forma que nuestros ministerios, ellos están preocupados y deberían estar muy preocupados, porque a nivel educacional, esto a nivel mundial, está cambiando la lógica de educación. Antiguamente nos pagaban por asistencia del estudiante, pero mediante una videollamada no tenemos control en una asistencia. Como no hay control, están en pánico con todo eso. Profit. La educación se convirtió en una industria comercial a nivel mundial. Entonces lo obligó ahora las autoridades de que tienen que poner a la persona primero, luego el planeta y luego la plata. Entonces, el COVID-19 nos obligó a ver a la persona primero, pero algunos profesores no conocen al estudiante, porque era más fácil llegar al aula, hacer la clase, agarre que pueda nomás. Pero por el videollamada requiere más planificación, más trabajo y además nos pagan menos. Tratemos de entender eso. Nos pagan menos, pero hacemos más y más y más. ¿Cómo explicamos esa lógica? Con ética. ¿Qué es lo que es la ética? Ahí está la ética digital, es un temazo, porque nos están monitoreando cómo hacemos las clases, y todos lo miden en horas, 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 pero nadie está midiendo la calidad. Y la humanización solamente se mide con calidad. Entonces aquí nosotros tenemos que preguntarnos primero cómo usamos la información, quiere decir, qué información tenemos demográfica del estudiante, qué información tenemos de la familia. Ahora por la videollamada podemos ver las condiciones de la vivienda del niño, e incluso no teniendo acceso, es que nadie... Lo fascinante con el acceso es que solamente el 10% no tiene acceso. Ojo, porque si tú ves
el narcotráfico. El narcotráfico está en todas partes del mundo y existe. En Chile hay 98% de cobertura tecnológica. Pero siempre dicen, oh, es que no tengo, pero si tú dices, ¿cómo compraste los cigarros? ¿Cómo compraste el alcohol? La mamá encuentra un celular para comprarlo. Hay. Es real, hay una minoría que está sufriendo y yo creo que hay que dejarla sin internet, hay que generar otro enfoque. Esto no es internet. ICT no significa internet, significa información, comunicación y tecnología. Puede decir online o offline. Entonces, no confundan eso porque hay pueblitos nativos que no conviene poner el internet porque lo están explotando. Es conveniente llevar una maleta una vez al mes, bajar el material y salir, dejarlo sagrado. Entonces hay que estudiar un poquito eso, hay que poder modularlo. Próximo. Bueno, acá nosotros lo que hacemos, bueno, ya han pasado ya de más de 3.000 personas en el Centro de Innovación Digital Latinoamericano, porque lo primero que dicen, y las autoridades también, bueno, esto funciona en Australia, esto no funciona en Chile. Bueno, lo que les estoy mostrando ahora está en Chile. Tenemos marcos científicos, tecnológicos, centrados en la persona, quiere decir que la persona entra con un proceso exploratorio, luego la persona desarrolla sus propias capacidades para autogestionarse en este océano de oportunidades tecnológico. ¿Para qué? Para que ellos seleccionen, definan y utilicen la tecnología específica. Entonces tenemos personas, proceso y tecnología. La tecnología va al último. ¿Cómo lo hacemos? Buscando las capacidades locales, incluso hasta un niño autístico puede ser totalmente potencialmente positiva esta experiencia, o no exponerlo a tecnología hasta que tenga una rutina o un apoyo familiar, porque como no está llegando al aula, la idea es de buscar un liderazgo local con el adulto significativo. Y luego crear una identidad digital para que ellos se autogestionen de forma segura, ética y además con protección propia en este gran mundo digital. ¿Para qué? Para que participen en estas innovaciones digitales que están pasando día a día. Próximo. Bueno, aquí están los marcos educativos digitales, que es un poco lo que Chile está un poquito retrasado, pero ahora tenemos muchas redes en Chile que están funcionando en el norte, en el sur y también en Santiago. Es para buscar un aprendizaje activo. Si se dan cuenta, hace 100 años logramos entender el conductivismo en razonamiento clínico, razonamiento jurídico, cuando preparamos la educación para un abogado, para un médico, para una enfermera, para un kinesiólogo. Nosotros realmente los contenidos curriculares, que hace poco, yo digo hace no más de 10 años, Chile está usando el marco de competencias, ¿no? Eso busca instrucciones. Cuando tenemos un currículo instruccional, le estamos poniendo el dedo al estudiante, anda a hacer eso, y queremos observarlo. Eso ya pasó de moda un poco, porque por internet no lo podemos ver eso, no hay forma de evidenciarlo. Entonces el estudiante comprende y no hay duda de que tiene que vomitar lo que hizo. El conductivismo es lo más común que uno encuentra en cualquier currículum. Ahora, ¿qué pasó hace como ya 58 años atrás, 60 años atrás? Es que comenzó a decir, wow, tenemos cerebro, ahora no queremos que camine y salte en una pata, queremos que además memorice. Tiene que crear, formar en la taxonomía de Bloom, tenemos que buscar formas de que tenga creatividad, pensamiento crítico y además evaluar. Entonces empieza the knowledge worker, el trabajador del conocimiento. Y empezamos como en búho. Empezamos a ponerle todo un currículum de nivel básico, nivel avanzado y experto. Eso se habla mucho en medicina. ¿Y para qué te digo? Los mejores puntajes para medicina tienen que salir como un gran embudo. Un comportamiento ético, la verdad es que es tan predecible que en realidad somos todos iguales. Pero luego llega también una gran innovación de Europa de construir el currículum junto, de analizarlo, y en Montessori y todo empiezan a innovar, sobre todo en los colegios privados, con un poquito más de flexibilidad. El aprendizaje es un proceso de construcción
subjetiva basada en la realidad. Pero llega en el año 2000, 2003 y se publicó en 2005 el conectivismo, que busca juntar todo esto análogo, pero además busca que las personas reconozcan. Entonces, todos estos paradigmas anteriores buscan cómo el estudiante aprende, cómo el profesor enseña, y se junta el proceso educativo. Lo llamativo en Chile, que cuando hice mi magíster en Derecho Constitucional, la palabra aprendizaje no sale en la Constitución. Entonces, en Chile uno no puede garantizar físicamente ni intelectualmente cómo el estudiante aprende. No hay recursos, no hay espacio en el proceso educativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? Que nosotros estamos constantemente viendo todos los parámetros de enseñanza. Ahora, el profesor puede discutirme horas, como lo ha pasado muchas veces, sí, pero Carol, si tenemos objetivos de aprendizaje, sí, sí existen. Lo que te estoy diciendo es que no existe formalmente, constitucionalmente, lo cual estás luchando constantemente contra el sistema. Es lo mismo que pasa en salud. Tenemos prestaciones, tenemos el GES, pero si tú tienes una condición sanitaria que no esté en el GES, no estás formalmente en el sistema y estás solo. Tienes que sacar plata del bolsillo para tener una condición rara, tener algún cáncer que no está cubierto. Y eso te deja empobrecido. Lo mismo es en educación. Si tú no tienes marcos de aprendizajes formalizados, la escuelita, tu consultoría va a estar pobre porque no, el sistema no lo formaliza. Y bueno, ahora les cuento un poquito lo que estamos haciendo con conectivismo, ¿no? El conectivismo busca alguna área específica. No cómo aprender, es dónde encuentras la información para generar un aprendizaje activo. Entonces la diferencia del cómo, que es proceso, 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 subproceso, es dónde. Entonces, ¿a dónde? Porque es tan grande el mar, tú tienes que entrar a este mar de oportunidades y puedes encontrar en algún momento la profesora de matemática que en Turquía está enseñando de la misma forma que está en Chile álgebra. Entonces el material está disponible. Ya no hay que generar tanto material porque somos un mundo globalizado, pero tan separado como distancia siempre, pero la humanización siempre la tiene que darle la profesora, profesor chileno, con un contexto chileno. Pero el conocimiento duro está ahí. Ya no es accesible para algunos pocos. Y el conectivismo busca este proceso de conexión de nodos especializados de distintas fuentes. Entonces yo no tengo que competir con Pedro porque él es profesor informático. Yo no tengo que competir con él. Tenemos que complementarnos. Y nuestra red de profesores genera un espacio de aprendizaje activo. Próximo. Bueno, aquí está en la página de CITLA todos estos marcos teóricos de aprendizaje. Son muchos, tiene todas las herramientas ahí. Yo estudié este hotel, que son herramientas para un aprendizaje activo. Son marcos científicos, incluye la diversidad afectiva, cognitiva y psicomotor. Permite las relaciones interpersonales horizontales, es algo que le cuesta mucho, mucho al profesor chileno, porque tiene que lograr una relación simétrica con el estudiante, tiene que hacer un reconocimiento personal y espiritual que él es una persona con dignidad, una persona con autogestión, incluso un niño de 5 años y un bebé. Acá están hablando de un aprendizaje activo con consentimiento al bebé cuando se le cambia el pañal. Un aprendizaje activo al niño con el pañal. La mamá tiene que esperar hasta que el niño pare las patitas y que demuestre que le puede cambiar el pañal. Y la mamá tiene formas de mirar al bebé, es decir, acá estamos para construir una realidad juntos. Imagínense, los jardines infantiles del estado de Victoria, y también hay 5 estados acá, le están enseñando a la mamá el cómo enseñarle al niño y ella aprender a escuchar un consentimiento. Eso en Chile no sucede con los estudiantes. Yo como decano de una facultad
Los niños, los jóvenes preguntaban. Y era un patrón, era el mismo profe que le violentaba su dignidad humana. Y el profe no lo veía, porque tenía doctorado. Entonces él, como siempre le faltaron respeto a él, era tiempo para él a tener un equilibrio. A él tenía que abusar al estudiante ahora. Él no lo veía, no. Y le decía, pero eres brillante cognitivamente, pero tienes que respetar al estudiante. Es que no saben nada. Entonces él empezaba con esa premisa. Él no sabe nada. Pero él, como tenía doctorado, él sabía todo, pero el estudiante no sabía nada. Bueno, hoy con la era digital, el estudiante lo más probable es que sepa más que tú. Y esa aceptación cuesta mucho cuando estás en docencia. En mi caso estaba 25 años. Bueno, en la realidad, cuando hice este diplomado, desde que era catequista era profesora, porque era catequista a los 14 años. Entonces, tu docencia no comienza cuando te dan el cartón, es cuando tú sabes cómo compartir conocimiento. Cuando me hicieron reflexionar en este diplomado, claro, con la diversidad misma me tocó aprender muy rápido para sobrevivir las adversidades sociales, pero también como profesora comencé a enseñar la Biblia muy joven. Bueno, y ahí ese soporte y acompañamiento es lo que genera el entorno digital para una experiencia vivencial. Y tienes que tener muchos ejemplos para que el estudiante pueda ir recorriendo este mundo digital para comunicarse y crear una comunidad en práctica. ¿Cómo hace este cambio de paradigma educativo? Mira, acá habla de viejas pedagogías. Este libro está en español. Ustedes ven, está todo gratis, no tienen que pagar nada de eso. Es una rica beta, cómo las nuevas pedagogías logran el aprendizaje en profundidad. Está gratis, le vamos a compartir la presentación, María, a todos para que la tengan los detalles. Y antiguamente tenemos el uso de tecnología, la capacidad pedagógica y el conocimiento de contenido, que era el currículum. Y luego los domina en el contenido. Si tú no pasabas el contenido, no tenías los resultados esperados y no tenías básicamente el TIC, la nota. Hoy lo que hacemos es que tenemos un ambiente digital, que es tecnología ubicua. El CITLA tiene un entorno digital. El que quiera una demostración le pide a Mario nomás. Tenemos nuestros entornos digitales propios, donde tú permites al estudiante descubrir y dominar un contenido en conjunto. En el caso nuestro, trabajamos mucho con, obviamente, procesos educativos de salud digital, el cómo autocuidarse en el mundo digital. Todo lo que es salud, somos expertos en eso. Y luego vemos la capacidad de pedagogía con alguna interacción constantemente con crear nuevos conocimientos en el mundo. Por ejemplo, a una persona con problemas de azúcar le decimos, mira, anda a buscar qué es lo que dice acerca de tu diagnóstico y vuelve la próxima semana y dialogamos acerca del problema con azúcar. Y la persona dice, oh, encontré que soy diabético tipo 1. ¿Y qué significa tipo 1? Y la persona te empieza a contar en una videollamada. Y eso se llama telemedicina. ¿Te das cuenta? Comienzas con un proceso de empoderamiento. La diferencia del cuadro de arriba y de abajo es que tú tienes un entorno digital. Quiere decir que tú generas un océano Pacífico, diferenciando, decir, no, chiquillos, estamos en el océano Pacífico, no vayan al océano Atlántico. Entonces, están dejándolo nadar. No le están dando un salvavidas sin dejarlo nadar. Y bueno, ahí tú identificas las barreras operacionales y culturales del conocimiento y comienzas desde la motivación y la emoción del aprendizaje. Quiere decir, cuando tú entras a esta plataforma va a ver por analítica que el estudiante estuvo 7 horas. Y tú haces el clic y dice, estuve leyendo esto. Y cuando tú tienes la reunión con Diego López dice, ¿sabes que yo me quedé pegada con esta? ¿Sabes que? No, y el otro, Marixa Garay te dice, no sabes que a mí me gustó el video. Quiere decir que tú le pones todos estos recursos, este mar de recursos, pero es el mismo concepto. Uno se quedaron leyendo, el otro quedó viendo el video y el otro quedó conversando en el foro. Pero el mismo concepto. Pero tú diste la diversidad para que ellos aprendan a su ritmo. Pero el concepto es el mismo. Y el principio educativo es el mismo. Y bueno, ahí crea nuevas relaciones de aprendizaje y nuevas capacidades pedagógicas. ¿Y qué es lo que produce?
Aprendizaje activos quiere decir que se autogestionan en la plataforma y empiezan a desarrollar aprendizajes profundos porque empiezas a conocer su realidad. Sobre todo en los foros y en las partes de discusiones y en la comunidad en práctica. Empiezan a vomitar y solo se empiezan a delatar, po, y ahí tú no tienes que hacer encuestas, po, porque empiezas a conocer su realidad. Próximo. Y bueno, acá está realmente el riesgo que puede haber en este viaje digital sin estructuras pedagógicas. Tú comienzas a generar algunas ansiedades y, ¿por qué no decirle, enfermedades mentales? Porque no son comprendidos los jóvenes. Los jóvenes, sobre todo los niños, no ven esto como aburrido. Y no aparecen, a mí, con mucho respeto, pero en México incluso un profesor tenía estaba fuera de control que un niño se estaba masturbando en la cámara. Y no había control, porque no había un entorno pedagógico. Era prender la cámara y escuchar. O no ver nadie, no hay nadie, no hay ni cámara prendida. No es que el bando de... bueno, probemos. La humanización es cara a cara. No puedes estar haciendo clases con las cámaras apagadas todo el rato. Imposible. Y si así tenés que irte a un chat que es gratis y que te manden un video. Porque ellos le mandan video todo. No debemos olvidar la ética y el consentimiento. Bueno, acá hay un paper, pero espectacular, que Mario, la verdad es que fue una buena... tiene muchos ejemplos de Australia, de South Africa, y refleja exactamente lo que hacemos día a día. Primero tiene que ver la reflexión ética y bioética. Si alguien no ha escuchado esa palabra, véanla, porque tiene que ver con la intimidad de ustedes mismos, de su sistema de valores. No es moral, aquí no estamos hablando de moral, no estamos hablando de lo que espera el ministro, lo que espera su vecina. Esto tiene que ver con una reflexión profunda de cada uno de nosotros. Los sistemas tienen que interoperar semánticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se pueden unir un Excel con un texto, está fragmentando la forma que estás enseñando. Tiene que haber algún entorno que se una, como una plaza fuera que puedas correr, conversar, sacar al estudiante como al lado para conversar. Tienes que crear un proceso integrado, porque si no, te vas a desgastar tú y no vas a poder llegar a ese objetivo de aprendizaje. Y bueno, tener marcos normativos, como lo dije anteriormente, es que formalizar tu intervención, o si no vas a gastar mucha plata propia si no tienes un sistema que te apoye. Y si realmente no puedes en ese sistema, lo que me pasó el semestre pasado, tienes que renunciar. Yo renuncié. No voy a ser parte de ese, no voy a ser cómplice. Yo tengo que buscar dónde yo encajo. El sistema no va a cambiar por mí. Y tengo que conversar con la familia, porque las políticas públicas me están haciendo daño. Y voy a tener que ser austera, no voy a poder tener ese sueldo con 5 grados universitarios, está bien, pero voy a mantener mi salud. Porque hoy ese gran negocio de salud y educación está fragmentado, cayó por el COVID-19. Aquí es la que habrá elegir. Y bueno, tener formas totalmente autogestionadas de evaluación y mejora continua, no atender al estándar, sino que tú crear tus propios estándares, porque estamos en crisis. Y ahí la única forma de poder lograrlo es lo que están haciendo ustedes acá. Participar con una comunidad vinculante. Quiere decir que tienen que conectarse con otros profesores, solos no pueden. Imposible. Y bueno, ¿cómo lo estamos haciendo a nivel mundial? Es mediante la participación de los datos y obviamente teniendo una gobernanza. La gobernanza es súper importante, esto no es gobierno, quiere decir que tú tienes que tener claro cuántos estudiantes tienes, cuántos docentes tienes, y si eres profesor ayudante, tienes que poder ayudar a esa gerente a gestionar esos números. No te van a dar instrucciones porque nadie tiene la varita mágica. Aquí hay que ser súper proactivo. Yo, gracias al Señor, yo renuncié a mi trabajo, pero de inmediato tenía 5 ofertas de trabajo, porque cuando te reconocen como buena profe, la gente te busca. Esa es la gran diferencia. El acceso a los datos es algo que tienes que tener con alguna estructura, control, solito, aunque sea. Yo lo que hago,
generalmente cuando entro a diferentes ambientes los pongo en lápiz papel. Lápiz papel, entro por cada estudiante que me habla, hago los tutoriales, pero también pongo notas en lo que están diciendo. Por ejemplo, yo soy médico de un centro de indígena y pongo al tiro, porque cuando reviso las evaluaciones me da el contexto. Yo soy visitadora social de un centro correccional de prisioneros. Anoto al tiro, porque puedo entender su material. ¿Me entienden? Todo lo que escribe. Contexto, contexto, contexto. Y eso es personalizado. No tiene que ser todo en línea. Entonces, cuando viene el proceso de evaluación, para hacerlo sustentable, la directora de carrera me dice, Carol, ¿cómo te fue? Sí, hice 48 horas. Y le dije, muéstrame. Y le cuento una storytelling. Le cuento, ¿sabes qué? De los 400 y tantos estudiantes que tengo, hay 3 que están en peligro, no han entrado a la plataforma nunca. Y uno comienza a generar una co-construcción. Y en caso que el estudiante reclame, porque esto a mí me pasó, yo tengo un magíster en Derecho, tenía 17 estudiantes con requerimientos especiales. Lo estoy dudando porque como fue todo en inglés, por eso estoy primera vez que lo cuento en español. Y resulta que insistieron en la universidad de que fueran on campus, on campo, en físico, ¿ya? O si no, tenían... O si no, le ponían un 1. Entonces, era totalmente contra mi ética. ¿Cómo le voy a poner 1 porque no fue? ¿Dónde está la evaluación de eso? Y resulta que yo le digo a la niña, porque tenía un cuidador, andaba en silla de ruedas y además tenía discapacidad, pero increíble. Yo no sé cómo llegó. El asunto es que llegó, pero llovió tanto esa vez en el building de que la cuidadora se cayó. Entonces, yo puse todo un proceso del derecho a ella, pero resulta de que como tiene derecho a privacidad, y la cuidadora puso el reclamo. Bueno, llegó al comité de ética de la universidad y fue el error mío como profesora. ¿Por qué reclamaron tanto? ¿Por qué no le tenía listo la sede? Claro, no había guardia, no había, por el COVID-19. Entonces se supone que como profesora, además de hacer clase, tengo que preparar la sede. Poco menos que limpiar los vidrios. Entonces, ¿es apropiado? Bueno, conversé con mi familia y dije, bueno, si me lo hacen el próximo semestre, me muero. Tenía 417 estudiantes. Entonces me goberné a mí misma. Dije, esto no es sustentable. Así como yo pertenezco a la comunidad en práctica, les pedí a mis compañeras, por favor, no acepten ningún contrato de esta universidad. Así que tuvieron que cerrar la asignatura. Así es simple. No es sustentable. Creen que porque es salud digital pueden conectar, y tenía nada menos que 27 países también, porque eran de Sudáfrica. A veces tenía que estar despierta 24 horas. Entonces, yo no voy a ser parte de este sistema nasty. Y esos son los riesgos que ustedes tienen que saber pararlo, porque si aceptan uno, aceptan otro semestre, ustedes están abusando a todo el profesorado. Próximo. Y bueno, aquí están los pilares de una innovación digital sustentable. Primero, tienen que trabajar como comunidades y personas, nada que ver con la tecnología. Luego, buscar procesos científicos y tecnológicos evidenciados. Y bueno, eso es lo que hacemos en Red Citla. Tenemos muchas redes a nivel mundial y lo invitamos cordialmente a cualquier profesor que quiera involucrarse. El próximo mes comienza docencia digital. Estamos enseñando esta metodología y vamos, gracias a Dios, vamos a tener código Sense, así que hay varias organizaciones que ya están entrando a este proceso en forma más macro, ¿no? Y al final esto toma entre 18 meses a 3 años, necesitan integrar todos estos datos, actores correspondientes con marcos colaborativos privados y públicos y de la sociedad civil para luego entrar en un proceso de aprendizaje digital centrado en la persona. Esto es una riqueza máxima porque nos funciona también en participación ciudadana. Nosotros tenemos una radio en Citla que estamos con abogadas haciendo esto para gobernanzas locales, juntas de vecinos, ollas comunes, para que tengan su mundo digital para sobrevivir también, porque también es un proceso de aprendizaje.
próximo. Y yo creo que, bueno, Mario, tú puedes explicar esto, porque la verdad es que me emociona mucho esto y mi energía está baja. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad es la invitación a generar estos procesos de innovación centrados en la persona. En Sidla lo hacemos de tal forma que comprendemos que somos seres multidimensionales y por lo tanto no podemos solo pensar en educación, en salud, sino que hay que ver cómo estos se relacionan, cómo existen interacciones a nivel familiar, individual, colectivo, comunitario. em, y por lo tanto siempre hay una interacción que va de lo singular a lo más plural. Y estas metodologías conectivistas que utilizamos en Sidla nos permiten ratificarlo, porque vamos conectando distintos nodos hasta tener una visión más completa del panorama, abordando su complejidad, su multidimensionalidad, y eso nos permite a nivel organizacional, como centro de innovación, tener 11 áreas actuales en las cuales estamos ejecutando proyectos y las cuales están completamente interrelacionadas, donde hay líderes locales y del norte al sur de Chile y también fuera de Chile. Tenemos personas que están colaborando, que se están conectando y que están aprendiendo a aprender también, porque es todo un proceso de renovar paradigmas, pero que al mismo tiempo es sustentable y rompe también ciertas tendencias autodestructivas que son las que han marcado la pauta en los últimos años. Así que los dejamos invitados a conocer lo que estamos haciendo en citla.org y ante cualquier duda o comentario que quieran hacer sobre esto u otras cosas, está el contacto también para poder conversar. Muchas gracias, te pasaste. Bueno, es un ecosistema, está lleno de oportunidades, pero también está lleno de riesgos. Entonces yo creo que la colaboración es potenciar todo esto, ¿no? Si puedes sacar la presentación para ver las caras de las personas, sería fantástico. Bien. Estoy a sus preguntas. No tomamos 15 minutos por Mario, nos pasamos, estamos súper precisos. No, está muy bien. Muy bien y muchas gracias, Carol, por tus palabras. Yo voy a hacer una pregunta, pero con la intención fundamental, bueno, que por supuesto tú la respondas, obviamente, pero para que se abra la discusión y que sean nuestros docentes y nuestras docentes quienes participen activamente de esta conversación que creo que no la podemos perder. A ver, yo plantearía una pregunta que a lo mejor es primaria, pero es la que me movilizó durante toda tu conferencia, de una manera u otra, digamos. La pandemia nos impactó, sabemos, ¿cierto?, a todos, a todas, y nos obligó como docentes, de un día para otro prácticamente, a hacer uso de tecnología sin tiempo para pensar, digamos, en la forma humanizadora del uso que debería tener esa tecnología, sino que la encontramos, empezamos a manejar e intentamos, con buenas intenciones siempre, como creo que siempre tenemos los docentes, que nuestros estudiantes se involucraran y aprendieran. Mirando desde esa perspectiva, de lo vivido, ¿qué recomendarías tú, a qué nos invitarías como docentes para enfrentar la tecnología que parece que llegó a nuestras vidas para quedarse? Porque uno podría pensar que a lo mejor, o sea, que no necesariamente la tecnología tendría que estar en nuestras vidas jugando un rol tan importante, probablemente, no lo sé. Pero estamos en este momento. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos sugieres? ¿Qué nos propones para que nuestra labor sea, como quiere ser, humanizadora? Lo más urgente que necesitamos hoy en estos momentos se llama un concepto que lo hemos, es autocuidado. Es autocuidado, no hay otra. Es primero poder generar ese espacio para reflexionar, aunque el sistema no te lo dé, para poder innovar. No hay otra forma. Tú podrías, por ejemplo, por desesperación, irte a hacerte un diplomado, ir a conversar con el ministro, pero la verdad es que están tan removidos de la realidad diaria de cada
hogar chileno que perderíamos el tiempo. Entonces, la recomendación para todo docente a nivel mundial, no solamente en Chile, es autocuidado, autogestión, todo lo que se llama constitucionalmente, que se llama autodeterminación. ¿Qué quiere decir? Tú determinas tu destino porque hoy todo ser humano está reconfigurando, y le llaman así en Naciones Unidas, un reset. Es como tú tienes que apagar el computador y recomenzar. Si no haces ese ejercicio, va a quedar pegado en algo que te va a hacer daño. Gracias. Recomenzar entonces. Dejamos la palabra para los profes fundamentalmente, para nuestros docentes, nuestras docentes que quieran conversar con Pablo Carol. Salvador tiene la mano arriba, pero hay un botoncito abajo que pueden apretar en todo caso mano arriba para que no se pierdan. Sí, lo buscaba. Vale, José igual levantó, pero ahí, ahí, quizá después. Sí, yo quería preguntar algo bien preciso. ¿Qué opinas? Bueno, maravillosa la presentación, entre paréntesis. Quería preguntar sobre esto que se dice en el país, que toda esta generación de niños de distintos niveles que ahora tuvieron una especie de, bueno, pasaron por toda esta crisis del COVID, de la educación a distancia. Se habla que hay como un retraso, un desfase, algo como que hay... ¿qué piensas sobre eso? Sobre que hay que niños de distintos niveles tuvieron que pasar esto y como de las consecuencias, o como, si es que hay que verlo como realmente como, quizá recordándome esto de la crisis, quizá como oportunidad, o qué pasa con esos niños que sufrieron estos 2 años de pandemia. Yo creo que es la misma, con mucho respeto lo digo y con amor, es la misma consecuencia que vimos en la dictadura. Lo mismo. Yo nunca en mi vida tuve acceso a un libro, nunca, por sistema. Iba a comer al colegio y fui abusada por mis profesores, porque mis profesores estaban siendo abusados. Fui discriminada activamente por no tener un color de piel llamativo, por pertenecer a los lucay, por pertenecer a un grupo indígena. Entonces, hoy estamos viviendo lo mismo que Chile ya ha vivido. No es nada nuevo. A mí la pena que me da, con mucho respeto lo digo, pero mi hija fue al colegio chiquitita en Chile y tenía una discriminación reversa porque el sistema le pide al profe indicadores que no es posible hacer con 45 niños en el aula. Entonces, a mi niña la tenían tutora de inglés, tutora de matemática, tutora de castellano, tutora de... Y imagina, el primer básico entra a un colegio privado en Chile, y resulta que yo le pedí a mi amigo, por favor, ¿pueden darme libro en español? Porque ella tenía solamente libro en inglés, veníamos llegando a Estados Unidos. Me pasaron todos esos libros que la COPEC daba por 1.000 pesos, entonces tenía como, yo creo que llegaron más de 100 libros a la casa. Y se lo llevó al colegio porque comenzó a regalarlo, y tú crees que el director del colegio me llama y me dice que está prohibido que ella lleve libros al colegio. ¿Por qué está prohibido? No, pues que tenemos que ellos tienen que aprender a leer primero. Ya. Entonces la Matuca aprendió muy chiquitita a hacer cosas clandestinas. Tenía un club de lectura, debajo de la escalera. Ahí comenzaron a tener un club de lectura. Y bueno, ella comenzó muy chiquitita, tenía 6 años. Reclamamos tanto que creamos la biblioteca, no tenía biblioteca ese escuelito. Pero para que ustedes sepan, lo mismo que estamos viviendo ahora ya lo vivimos nosotros somos consecuencia de la dictadura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que fortalecer una educación de adultos, ¿no? Pero no quedemos la pena. Esto ya está viviendo. Chile es un país tan resiliente, bueno, perdón, me salió lo chileno. Es resiliente. Es resiliente. Yo tengo mucha fe de que si el niño que quedó sin lectura va a aprender a leer más adulto, nomás, y vamos a tener que tener instrumentos digitales. Y ahí tengo mucha esperanza porque como personas como ustedes que están dedicándose a unirse con comunidad en práctica, tenemos que tener esa herramienta cuando estemos listos. José.
Gracias, Carol. Realmente un honor conocerte y una plenitud espiritual escuchar tus palabras. Oye, en términos generales, yo creo que nadie está como contento con toda esta situación mundial, ¿cierto? Salvo los que les beneficia económicamente, ¿ya? Y leí el libro que recomendaste, ese de Una rica beta, está muy bueno, lo estaba leyendo, y dice en una parte, en todo lo demás se ha avanzado aceleradamente, pero no en las escuelas, de modo que han pasado a estar más desconectadas. Los muros entre las escuelas y el exterior tienen que ser más permeables. Es una cita muy probablemente pre-pandemia, ¿cierto? Porque de alguna manera en nuestro sistema educativo o en nuestras escuelas o nuestro sistema de enseñanza vía online que tuvimos que adoptar así como vertiginosamente, de alguna manera se nos abrieron las puertas de las casas, de los hogares de los estudiantes, y nosotros abrimos las puertas de nuestros hogares también, ¿cierto? Con Así algunos es. con un poquito más de pudor o menos pudor. Y ahora estamos, yo creo, en un punto o en una encrucijada en donde tenemos que preguntarnos muy probablemente qué aprendimos de todo esto y no esperar, creo, solamente que pase esto para seguir igual, ¿cierto? Me refiero siempre en términos de educativo, de la escuela, del aula, etc. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la pregunta apunta hacia cuáles serían ahora las estrategias proactivas, ¿cierto? Para no caer en esto que he dicho nuevamente, de que muy probablemente, obviamente todos estamos esperando que esto pase para volver a la presencialidad, pero la pregunta es, ¿vamos a volver igual con las mismas estrategias de enseñanza? Pareciera ser que esto de lo que tú señalas de comunidad en práctica, y aquí que lo llamamos comunidad de aprendizaje, pareciera ser una estrategia bien, bien interesante, ¿cierto? De llevarse a esta estrategia de conectivismo que tú has señalado. Pero en términos generales, de acuerdo a las realidades, ¿qué, qué promoverías o qué reflexión dejarías para nosotros en términos de, ya, ahora, cabritos, cabritas, ahora va a pasar esto muy probablemente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual o hacia dónde va el camino en el sentido de la educación? Qué hermosa pregunta, porque primero que nada, en forma muy pragmática, no teórica, yo pondría, todos ustedes son un nodo, es una red, mapear la red, mapearla. Y totalmente, íntimamente, que nadie sepa, pero ustedes son una red. Y una red tiene que estar basada en un término que muy poco se usa en Chile, pero hay un gran escritor ahí en Chile que me hizo entender que significa confianza lúcida. Confianza, con confianza lúcida, no confianza incondicional. Mario, si ves tú, parece que se llama Andrés. Y siempre me confundo que es Trujillo, Cubillo o algo. Es José Andrés confianza. Murillo, ¿Cómo si le puedes poner el link? Porque también sí, no hay problema. él cobra una donación, pero es gratis el libro, es muy bueno. Entonces, red, confianza, esos son dos ingredientes de inmediato que pueden utilizar. Y el tercero, obviamente, con mucho respeto lo digo, pero siendo docente nosotros tenemos que practicar lo que enseñamos. Y como me dice mi hija de 12 años, me dice, mamá, para ser un buen profesor tú tienes que ser un buen aprendiz activo. Tú no puedes parar de aprender, tú no puedes enseñar si no aprendes todos los días. Entonces, aprender, el escritor, sí, el Mario se los va a poner ahí, Victoria, el escritor, porque con mucho respeto lo digo también, José, como yo me encanta mucho aprender constantemente, aprendo chino, mandarín, francés, a mí siempre estoy estimulando mi cerebro porque como nací con un cerebro con muchas lagunas, a mí no se me alimentó bien cuando chiquitita, no soy buena para memorizar, si tú me pones en un examen me congelo, es como me siento amenazada con el estilo chileno. Hice mi magíster en Derecho en el año 2015 y me pasó lo mismo. En la Pontificia Universidad Católica llegué nuevamente a 4. Mi hija me decía, mamá, pero tan cuatrera si tú tienes un doctorado.
y es el entorno. El entorno. Acá en Australia la pedagogía es simétrica. El profesor es tu acompañante. En Chile el profesor siempre está adelante y tú tienes que seguirlo. Entonces siempre topas en preguntar, te intimida preguntar. Incluso la Vivanco, que es una de derecho, me echó de la clase. En derecho no, tú no tienes derecho a preguntar. Tú tienes que estar ahí como un momio y escuchando. Entonces, primero, red, confianza y, bueno, un proceso educativo profundo, que, bueno, eso es lo que hacemos en CITLA. Es darle las herramientas, quiero decir, digitales. Alguno de ustedes va a empezar a codificar, alguno de ustedes se va a enfocar solamente de unir el currículum en un tipo de biblioteca, otro se va a enfocar en la educación emocional del niño o de la niña, y algunos de ustedes van a tener especialización en problemas de aprendizaje. La verdad es que algunos psicopedagogos, y lo más rico es que van a tener que acostumbrarse a trabajar interdisciplinarmente. No pueden, ahora ya no hay espacio para estar siendo profesor de matemáticas, solamente matemáticas. No es suficiente. Muchas gracias, Carol. Entonces, ¿hay más preguntas? Entonces, si yo hago pregunta, entonces no hay problema. ¿Qué piensas tú, Marta Cerda? Buena cosa. En realidad, escucharte como que me dejó así. Si te vi la cara, por eso dije, le vas a hacer preguntas. ¿Sabes por qué? Porque uno se encuentra con una realidad que todo lo que uno tiene que pasar, los contenidos te los entregan. Entonces, no hay como espacio para hacer una innovación. Y en ese sentido yo tengo un cierto privilegio en la escuela que trabajo, porque hago un trabajo colaborativo, se llama, en ciencia. Y eso me permite aplicar lo que aprendí a través del programa ISEC. A la profesora de ciencia, en este momento estoy apoyando mucho a la profesora de cuarto básico, y ella me manda el programa de actividades, y yo trato de innovar en experimentos, que los chicos puedan hacer experimentos, pero con cosas que tienen en la casa. Y ahí ha pasado algo súper simpático, porque yo me resisto a este tema de educación que trata a los niños como objetos que no pueden pensar, que no pueden cuestionar. Entonces en nuestra clase se produce, ellos levantan la manito y por el chat van participando. Y con mi colega estamos haciendo un trabajo en el laboratorio de la escuela. Vamos el día martes con algunos niños por el tema de aforo. Entonces ellos hacen el experimento, se les graba, y luego el día jueves, hoy día nos tocó, ellos exponen, y ahí se genera como un debate con los niños. Fantastic. Y es como tan bonito, porque lo que decía José, uno entra a la casa de los niños, la mayoría son del borde costero de Niebla, entonces uno puede conocer esa precariedad en la que están, pero cuando hacen su trabajo es como que cobra una dimensión impresionante. Amén, amén, Hoy, así es. Y yo aproveché en un taller que tuvimos de podcast, aproveché de hacer algunos ensayos para motivar a mi colega, y los niños no podían creer cuando escuchaban el sonido del agua, un gallo que cantaba. Entonces estamos
preparando material ya con una preproducción, que es lo que nos enseñaron, para que salga más elaborado. Entonces yo te escuchaba a ti y es escuchar lo que tú dices, esto cómo nos tenemos nosotros que empoderar, nosotros como profesora, hacernos respetar y que no nos Amén. obliguen No, a que nos entregan, es como copiar y pegar es objetivos. un insulto a tu dignidad, es un insulto a tu dignidad humana. Entonces yo a eso me resisto y por suerte que con mi colega enganchamos bien y estamos haciendo ese trabajo que Y realmente Marta, unos mándame desafíos. si lo haces público, mándalo, porque esa es la innovación territorial que tenemos que ir mostrando. Trata de visibilizarlo y sobre todo para que el docente que está sufriendo solito se sienta con algún tipo de esperanza, ¿no? Muchas gracias, Marta, te felicito y feliz. Gracias a ti. Allen Maldonado y después Victoria. Muchas gracias, Carol. Sabes que tengo una explosión sináptica en este momento. Impresionante. Tengo una hoja llenísima de apuntes y conceptos para poder asimilarlo y hacer esta construcción del imaginario. Me encantaría hacerte un montón de preguntas, pero las voy a acotar debido al tiempo. Me encanta ese uso del coloquialismo que tienes para comprender las cosas, me encanta mucho. ¿Qué consejo nos daríamos que de repente tenemos como miedo a usar como cosas más coloquial al momento de hablar como docente? Que a mí me fascina, pero es porque me encantan las palabras. Y lo otro, me gustó mucho lo que dijiste al principio, el tema del pánico. ¿Qué consejo nos darías sobre eso? Porque hay que dejar esas certidumbres que teníamos sobre las cosas mentales, porque somos un mar de incertidumbre como seres humanos. Y el proceso, como tú decías, de humanizarnos también va en nosotros. O sea, tenemos que humanizar ciertas cosas. Así nos puede dar ahí como unos tips. Feliz. Yo creo que tú le diste en el clavo de que tenemos una evolución bastante saludable a nivel mundial del saber. Tenemos mucho acceso a ciencias sociales, ciencias exactas, y obviamente tenemos hoy con inteligencia artificial, tenemos la capacidad realmente de mapear todos estos procesos de aprendizaje, y cuando vamos copiando el sistema neuronal del cuerpo humano, nos damos cuenta que estamos destinados a disfrutar la vida, estamos destinados a eso. Y el proceso educativo te permite autoeducarte, autodeterminarte el tipo de vida que quieras tener. Incluso una persona con tercero básico puede ser altamente feliz en un campo. No necesita ir a hacer un doctorado para darte la sabiduría de la vida. Lo que sí, como docente, nosotros tenemos que proveer las oportunidades de aprendizaje a estos adultos mayores, a estas personas que no tuvieron las herramientas como las tenemos nosotros. En mi caso, particularmente, desde el saber y el hacer, porque como fui niña que vendía en la calle, mucho hacer, sin mucho del saber, porque no había tiempo para reflexionar, viene lo más importante, que es el ser. Y es por eso que el ser, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de modelos ontológicos que permite este ser descubrir el mundo digital y que busca, porque si te das cuenta, Google, Facebook, Amazon ya nos tiene agarrado como ser. Aunque esté usando Zoom, si ustedes supieran Zoom, nunca usarían Zoom. Nunca. Porque están exponiendo a los niños. El Zoom tiene más de 25.000 empresas sacando tu dato y mi dato acá. Y está en una carpeta en FBI. Por eso yo nunca puedo aceptar que un médico o una enfermera use Zoom, porque si yo les permito esto, que además pagado por una prestación FONASA, quiere decir que cualquier dato tuyo, tú digas, por ejemplo, tengo tuberculosis, te van a aparecer drogas para tuberculosis en tu área digital. Y eso, en estos momentos estamos hablando en un estadio nacional acá. Aquí no me garantiza que va a estar resguardando mis datos privados. Entonces, cuando tú tienes al Estado de Chile pagando licencias para Zoom, estás pagando para que te roben.
Entonces, cuando tienes marcos legislativos bastante robustos, pero para que te legitimitan robar, no es ético, y nosotros como profesores tenemos que ir dando evidencia. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores. Es legítimo pedir 520.000 pesos. Es legítimo que 53% de los niños que son cuidados por el Estado vayan a la cárcel. Es legítimo. Y es legítimo que busquemos trabajo nosotros como profesores a lugares donde pagan bien, pero tú dices, ¿y qué negocio estoy? Estoy en el negocio de la educación. Sí, pues estamos en el negocio de la educación, pero ¿quiero educación de alta calidad o quiero solamente mi sueldo? Son preguntas duras del ser. Entonces, Alan, ese balance, nadie puede ir al baño por ti. Tú tienes que ir todas las mañanas, tomar el tiempo de hacer yoga, orar, lo que sea, pero que escuchar tu sintonía. Y lo rico de esto es que, porque soy latina, el único estímulo que me interfiere en mis dos hemisferios es la música. Y la música tiene que ser la musicoterapia. Tenéis que buscar terapia. Si no, estás muy confundido, busca de los 80, de los 90, donde sea, pero la música es una buena terapia, cuando no tienes plata para pagar a un psicólogo, ¿no? Victoria. Hola, buenas tardes. Hola. No sé, siento que quedé tan contenta, o sea, fue como muy lindo escucharla, me siento súper motivada. Fue duro, sí, hay algunas cosas que son muy fuertes, pero que realmente me siento satisfecha en haber participado en este taller el día de hoy. Muchas gracias. Hay otra Victoria también, perdón, que puso la mano arriba. Sí, yo lo siento, es que Perfecto. saliendo del trabajo ya nos estaban pidiendo dejar la escuela y me vine al auto. Perfecto. Yo quería, o sea, como que en un minuto de la conversación me quedé como con un sabor amargo, diciendo o sintiendo, estamos un poco mal, la educación está un poco mal, pero después lo analicé y personalmente yo trabajo en una escuela diferencial, donde estamos muchos profesionales junto al estudiante. Y a diferencia cómo pasa en otros colegios, yo egresé hace poquito de la universidad, entonces todavía lo voy viendo como el profesor adelante, igual que lo dijo usted, con el estudiante atrás y chocando y evitando también avanzar un poco más. En mi realidad de trabajo actualmente, que ya volvimos a presencialidad porque la ciudad está en fase 4, no es así. De verdad que de repente uno dice, ya, hasta aquí vamos a llegar. Pero los chiquillos encuentran la forma de pasar entre medio de nosotros y todos quedamos así como, wow. Y no es solamente el profesor, sino también trabajamos con los profesionales de apoyo, con terapeuta ocupacional, con fonoaudiólogo y con kinesiólogo. Dentro de la sala de repente estamos todos los, o sea, no todos los profesionales actualmente en pandemia, pero sí puede estar el fonoaudiólogo, la profesora y la asistente de la educación y los estudiantes. Entonces, en esta instancia, cuando me había quedado con ese sabor amargo, empecé como a analizar todo el trabajo que hemos hecho. Yo llevo recién una semana de presencialidad y fue como, no, alto. Mi sabor amargo no tiene por qué ser amargo, lo estamos haciendo bien, vamos avanzando. Y con una cosa súper básica, yo tengo un taller laboral, tengo 2 estudiantes que están a punto de egresar del colegio con 26 años y estamos buscando actividades que les generen ingresos. Estamos trabajando temas de manualidad para que ellas puedan comercializar en este momento como la escuela intermedio, pero ya después vamos a capacitar a la familia para que puedan continuar este trabajo. Y lo que estamos haciendo actualmente son llaveros muy simples de macramé. Habilidades motoras finas mis estudiantes tampoco tienen, pero con trabajo hemos podido hacer cosas como esta. A ver si puedo dar vuelta a la cámara, creo que no se puede. Pero es este llave, es un arcoíris con macramé, muy simple, que mis estudiantes lograron hacer solas y yo dije, chuta, voy a tener que estar con una, voy a tener que estar con la otra, mi técnico con la otra,
me va a faltar una persona para que apoye a la otra, y sabes que solo una requirió apoyo permanente, pero visual, ni siquiera era de estar ayudándolo y hacerle el trabajo prácticamente. Así que vamos por el buen camino desde mi perspectiva. Fantástico, mira, así es exactamente esas actividades de aprendizaje que ustedes tienen que utilizar en red, inspirarse uno al otro, no solamente de capturar como un proceso cognitivismo, ¿no? De poder sacar como un embudo. Tienen que crear un puzzle donde juntos tienen que ir armando. ¿Y qué significa armar? Que mi pueblo tiene que tener inspiración para que ese profesional que viaje luego vuelva, porque eso es lo único. Contexto cultural, social y político es que nos hace a nosotros mejor. A mí ustedes se preguntan por qué Carol insiste en ayudar a un sistema abusivo, porque el sistema chileno es abusivo para personas como yo, ¿no? Es porque mis nietos merecen tener un país mejor, ¿no? Mi familia. Y si yo tengo que hacerlo mediante educación, lo voy a seguir hasta que muera. Porque eso es lo rico de ser docente. Uno no necesita un aula para educar. Así que, no, feliz. ¿Alguien más que se pregunta, sugerencia? La Alejandra sería bueno escucharla, porque como ella insistió tanto que estuviera acá, no sé si fue beneficioso. Alejandra tuvo que irse y nos pidió que que la despidiéramos, o sea, que te dijéramos que no había podido quedarse hasta el final. Por supuesto. Ahí está, Ahí está. volvió. ¿Volvió? Ah, qué bueno, mejor Es que todavía. tengo- Entonces tiene la tengo pregunta mucho- ahí. Muchos problemas con internet todo el día. Y había dejado encargado así, despídame por favor de la doctora. Perfecto. Te Entonces mi agradezco pregunta mucho. respondió tu expectativa. Fue bien corta la presentación, pero los dejo cordialmente invitados a conocer al equipo que está en Chile, ¿no? Te agradezco mucho, Carol, en nombre de todo el equipo. Nos vamos felices, yo creo que también con hartos desafíos. Y seguramente vamos a estar en contacto nuevamente. Pido a las 23 personas que están ahí, si me dan de 1 a 10, si pueden darme una evaluación muy rápida, porque así uno empieza a mejorar sus propias intervenciones, ¿no? Así que escriban, yo les doy un Mira, 10 sí. de 10 con la colaboración. Ahí Ana, está mi... me faltan dedos, así que voy a usarlos de acá, el bonito. Vamos a ponerla así. O sea, Está buena, Alan. Fantastic. Ha sido, pero un placer. Muchas gracias. Ustedes son realmente la única profesión que pueden hacer este cambio. Nosotros como profesionales de salud solamente atendemos las patologías, pero la educación es la única solución existencial para nuestro país. Así que empodérense a innovar, y con tecnología no podemos llegar solamente al aula, ahora podemos llegar al mundo. Entonces es súper rico dejarle una semilla de esperanza y muchas oportunidades. A todo esto, para usted, señor Figueroa fue mi compañero del magíster en Derecho. Aunque usted no lo crea. Gracias, Carol, por tus inspiradoras palabras. Yo creo que quedamos, por distintos motivos, probablemente todos emocionadas, emocionados, y con nuevos ímpetus, con nuevas fuerzas eventualmente. Así que te agradecemos por eso. Muchas gracias, nos vemos. Voy entrando a una clase 14 minutos más tarde, pero ya avisé. Chao. Un abrazo. Chao, chao, chao. muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Ya, ahora hacen las tareas. Sí. Quedamos como ahí Entre shock muy impactados, y todo, sí. Sí. Quedamos plop. emocionados, desafiados, todo, mezcla de... Y un poquito preocupados, por decirlo menos. Sí. Por lo menos yo. Interesante. Bueno, Patricia, si quiere hacer un cierre o
O si quizás seguir el conversatorio, si quizás los profes alguno quiere comentar, o... Claro, podría ser eso, que alguien quisiera decir algo que no dijo ahí en el momento. Cocinar una longaniza. Sí, quedamos todos medio... Oye, yo no encuentro una manito para levantar. Levanto mi mano. Ya. Tampoco la encontré. Está bien, Marta. Hoy, bueno, tremendamente agradecida, infinitamente agradecida. Creo que es una oportunidad, es un privilegio, es un regalo este momento realmente. Porque Carol, por lo menos a mí, es como que me pescó, me desamarró para seguir con muchas esperanzas, porque a momentos como que, uy, algo pasaba. O también me cuestionaba, yo decía, yo estaré pensando esto que está bien y a lo mejor no está muy bien, pero creo que no estaba tan mal. Y me voy a despedir porque tengo que ir a celebrar el cumpleaños de mi nieta. Entonces. Así es que, oye, un abrazo, pero grande, 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 a la profesora Gladys, a José, a Alan, que lo veo, que estuvimos haciendo el podcast, y los niños realmente maravillados de escucharse con todos los sonidos. Así que ahí estamos preparando más. Genial, qué genial. Qué bueno. Así que un abrazo y gracias. ¿Ya? Sí, gracias a todos también. Gracias a Eduardo que nos acompañó también con el lenguaje. Sí, Eduardo. Entonces, bueno, vamos por concluir la actividad entonces, de la actividad de este congreso, que esperamos haya sido muy enriquecedor para todos los que participaron. Igual le agradecemos totalmente el entusiasmo y todo lo que demuestran asistiendo, esa gana de seguirse perfeccionando o de conocer cosas nuevas, o entre todos ir aprendiendo, mejorando las pedagogías. Así que agradecemos a todos su asistencia hoy día.